Nadie imaginaría que detrás de una de las risas más famosas del mundo, había una casa donde casi nada sobraba. No era una mansión de revista. No tenía bardas altas ni portones eléctricos. No olía a éxito recién estrenado. Era una casa sencilla, de esas que pasan desapercibidas en cualquier colonia tranquila de la Ciudad de México. Una casa que nunca presumió nada. Como si no supiera que desde ahí nació algo que marcó a millones. Porque mientras América Latina se doblaba de la risa, esa casa seguía igual. Las paredes no se ensancharon con la fama. Los muebles no cambiaron cuando el nombre empezó a sonar en todos lados. El silencio seguía cayendo pesado por las noches, cuando las luces del estudio se apagaban y el público dejaba de aplaudir. Ahí no vivía un personaje. Ahí vivía un hombre. Y nadie lo miraba. Ahí vivía Chespirito. El hombre que creó al niño que no tenía nada. Y aún así lo compartía todo. El mundo conoció al Chavo del Ocho. Conoció el barril, la vecindad, las cachetadas, los gritos, las risas grabadas. Conoció frases que se repitieron en patios de escuela, en salas humildes, en casas de lámina y en departamentos de Infonavit. Pero casi nadie conoció al hombre que regresaba a esa casa cuando terminaban las grabaciones. Al que cerraba la puerta sin cámaras. Al que dejaba el traje del personaje colgado. Y se quedaba solo con sus pensamientos. No hubo alfombra roja. No hubo festejos ruidosos. No hubo esa vida de excesos que muchos imaginan cuando escuchan la palabra éxito. Había café recalentado. Había libretas con hojas dobladas. Había silencios largos. Cuando la puerta de esa casa se cerraba, el ruido del mundo se quedaba afuera. No importaba si en la calle sonaba un camión de la basura con su campana, si el vecino tenía la radio a todo volumen o si pasaba un vendedor gritando tamales oaxaqueños. Dentro, todo era distinto. Había un silencio que no era paz, era otra cosa. Como un cansancio acumulado. Roberto se quedaba un momento quieto, con la mano todavía en la chapa, como si el cuerpo le pidiera permiso para seguir. A veces ni prendía la luz de inmediato. Caminaba despacio, con esa forma de andar de alguien que trae la cabeza llena de pendientes, de frases, de escenas que no terminan de cuajar. Era el mismo hombre que la gente luego vería sonriente, ingenioso, ocurrente, pero ahí, en esa casa, era solo Roberto. No siempre fue Chespirito. Ni siquiera siempre fue el que hace reír. Antes de todo eso, hubo días raros. Días largos. Días donde el talento no pagaba la renta, donde el sueño no daba de comer, donde la gente te decía, sí, qué padre lo que haces, pero al mismo tiempo te miraba con cara de ¿y de eso vas a vivir? En México, cuando no traes lana y traes ideas, te tachan de loco. O de flojo. O de soñador. Y Roberto escuchó esas palabras más veces de las que le gustaría admitir. No porque la gente fuera mala por deporte, sino porque así es el país, aquí la vida te obliga a ser práctico, aunque te duela. Aquí el échale ganas viene con factura. Y él le echaba. Pero no de esas ganas de frase motivacional. Ganas de verdad. Ganas de aguantar. Ganas de seguir escribiendo aunque nadie te alabara. Ganas de volver a intentarlo cuando te decían que no, o peor, cuando te decían luego vemos y ese luego se convertía en nunca. En esa etapa, la casa no era símbolo. Era necesidad. Era refugio. Era un lugar donde se podía fracasar sin que nadie aplaudiera ni se burlara. Ahí cabían las libretas con tachones, los papeles arrugados, las ideas que sonaban bien en la cabeza y salían chuecas en el papel. Ahí cabía la duda. Porque Roberto tenía dudas. Claro que sí. Las tenía como cualquiera. Había noches en las que se sentaba y se quedaba mirando un punto fijo, como si en la pared pudiera aparecer una respuesta. Y en esas noches, el humor no era alegría. Era herramienta. Era defensa. Era un modo de no dejarse tragar por la realidad. El problema es que la realidad no perdona. La realidad llega con recibos. Con compromisos. Con familia preguntando cómo vas. Con amigos que ya traen carro y tú sigues contando monedas. Con la presión de querer demostrar que no eres un sueño sin fundamento. A veces se escuchaba un pues ni modo por lo bajito, dicho con la voz de quien no quiere dramatizar,
pero por dentro trae un nudo. Y aún así, al día siguiente, él volvía a sentarse, volvía a escribir. Como si estuviera apostando contra el destino. Hay algo bien mexicano en eso, aguantas con dignidad. Te cae encima el mundo y tú sigues. No porque seas invencible, sino porque no te queda de otra. Y justo cuando uno piensa que el éxito llega con fuegos artificiales, en realidad llega como llegan las cosas importantes en la vida, despacito, a lo callado, sin pedir permiso. Primero fue una oportunidad pequeña. Luego otra. Luego un espacio donde lo dejaron probar. Y en cada paso, Roberto iba aprendiendo una lección que le dolía, pero le servía. No basta con ser bueno. También hay que sobrevivir al camino. En esa casa, empezaron a nacer personajes sin nombre todavía. Voces. Gestos. Tonos. Un tipo de humor que no era de burla fina ni de chiste pesado, sino de algo más cercano. Humor de barrio, de vecindad, de patios donde se escucha el regaño de una mamá y el grito de un chamaco jugando. Humor que se entiende en todo México, porque sale de lo cotidiano. Y sin darse cuenta, Roberto estaba creando un mundo. Uno que parecía simple, pero traía verdad. Uno que podía hacer reír a un señor cansado después de trabajar todo el día, o a una señora que ya no sabía cómo estirar el gasto. Uno que podía hacer que una familia se reuniera, aunque fuera tantito, aunque fuera para olvidarse del estrés. Pero todavía no estaba el chavo. Todavía no existía ese niño flaco, con gorra, con mirada triste y ternura en la cara. Todavía no existía el barril. Todavía no existía la vecindad. Lo que sí existía era el cansancio y la terquedad. Existía la necesidad de hacer algo que funcionara. Algo que de verdad pegara. Algo que no se quedara en intento. Porque Roberto ya había probado lo que se siente fracasar. Y aunque no lo decía en voz alta, una parte de él tenía miedo de volver a empezar desde cero. Tenía miedo de que el país lo tragara y lo escupiera como a tantos. Era bueno, pero no la armó. Esa noche, ya tarde, se quedó sentado frente a la mesa. Afuera se escuchaba un perro ladrando y el rumor lejano de la ciudad. Dentro, la casa olía a café viejo. Roberto tomó una hoja en blanco, la miró como si le estuviera retando, y escribió una frase que no era chiste. Era una frase sencilla. Casi infantil. Una frase que, sin saberlo, estaba a punto de cambiarle la vida. Y justo cuando terminó de escribirla, alguien tocó la puerta. No fue un golpe fuerte. Fue un toque breve, como con cautela. Como si la persona dudara si debía estar ahí. Roberto se quedó inmóvil, con la pluma todavía en la mano. Porque esa visita no venía a aplaudirle nada. Venía a ponerlo contra una decisión que podía romperlo por dentro. Roberto abrió la puerta con cuidado, como si temiera que del otro lado no hubiera nadie. La noche estaba tibia, de esas noches chilanguísimas donde el aire no se mueve pero tampoco sofoca. La calle estaba medio vacía, apenas iluminada por un foco que parpadeaba. Y ahí, parada frente a él, estaba ella. No llegó con discursos ni con sonrisas exageradas. Llegó con una mirada firme, tranquila, de esas que no buscan impresionar, sino entender. No era un personaje todavía. No era doña Florinda. Era Florinda Mesa, una mujer real, con su propia historia a cuestas, con decisiones ya tomadas y otras que todavía dolían. Entró a la casa sin hacer ruido. Miró alrededor con discreción. No hubo sorpresa exagerada ni comentarios incómodos. Solo una observación silenciosa. Porque cuando alguien entra a un lugar así, lo entiende de inmediato, aquí no sobra nada, pero tampoco falta dignidad. Se sentaron. El café volvió a calentarse. Las palabras salieron despacio, sin prisa. No hablaron de fama ni de futuro grandioso. Hablaron de trabajo. De cansancio. De lo difícil que es sostener una vocación cuando la realidad te jala de los pies. Roberto hablaba poco. Escuchaba más. Y mientras escuchaba, seguía pensando en esa hoja que había dejado sobre la mesa, con esa frase escrita que todavía no sabía qué era. La idea seguía ahí, latiendo, como si no le diera tregua. Crear mientras todo faltaba se volvió una costumbre. Faltaba tiempo. Faltaba dinero. Faltaba certeza.
pero sobraban ganas de no rendirse. Y eso, en México, ya es decir bastante. Los días se empezaron a repetir con pequeñas variaciones. Roberto escribía donde podía. En la mesa, en una silla incómoda, a veces de pie. Las hojas se acumulaban. Algunas se rompían. Otras se guardaban para luego. Y Florinda estaba ahí, no como musa romántica, sino como presencia constante. Como alguien que no aplaudía todo, pero tampoco se iba cuando las cosas se ponían pesadas. Había discusiones, claro. De esas bajitas, sin gritos, pero con tensión. Discusiones sobre prioridades. Sobre decisiones que no se pueden deshacer. Sobre lo que se gana y lo que se pierde cuando eliges un camino que no es seguro. Porque crear no es bonito todo el tiempo. Crear cansa. Crear desgasta. Crear te pone contra la pared y te pregunta si de verdad quieres seguir. Y Roberto seguía. A veces salía temprano y regresaba tarde. A veces regresaba con buenas noticias. A veces con cara de ni modo. En la casa, las emociones no se celebraban en grande. Todo era mesurado. Como si hubiera miedo de tentar a la suerte. Mientras tanto, el país seguía su ritmo. El tráfico. El estrés. La gente apretándose en el metro. Las señoras regateando en el mercado. Los niños jugando en la calle con una pelota ya parchada. Y sin darse cuenta, Roberto estaba observando todo eso. Absorbiéndolo. Guardándolo. Porque su humor no venía de libros elegantes ni de salones finos. Venía de ahí. De lo que veía todos los días. De la carencia. Del ingenio para sobrevivir. De él no hay, pero vemos cómo le hacemos. En esa casa empezaron a escucharse risas, pero no de público. Risas chiquitas. Risas nerviosas. Risas cuando una idea parecía absurda, pero tenía algo. Risas que duraban poco y luego se apagaban cuando regresaba la duda. Florinda, sentada frente a él, a veces le decía cosas simples. No consejos grandilocuentes. Frases cortas. Eso sí funciona. Eso no. Eso eres tú. Y esas palabras, dichas sin drama, pesaban más que cualquier aplauso. Pero no todo era calma. Hubo momentos de quiebre. Momentos donde Roberto se preguntó si estaba arrastrando a otros con él. Si ese camino valía la pena. Si no sería mejor buscar algo más estable, algo menos incierto. Porque cuando uno empieza a tener éxito chiquito, también empieza a tener miedo de perderlo. Y ese miedo no se dice. Se guarda. Se disfraza de seriedad. De cansancio. Una noche, después de horas de escribir y borrar, Roberto dejó caer la pluma. Se recargó en la silla. Cerró los ojos. Y dijo algo que no iba dirigido a nadie en particular. ¿Y si esto no funciona? La pregunta quedó flotando en el aire. Florinda no respondió de inmediato. Se quedó callada unos segundos, mirando la mesa, las hojas, la lámpara que iluminaba apenas. Luego habló, sin levantar la voz. Entonces por lo menos que sea algo tuyo. Esa frase no arregló nada. No pagó cuentas. No garantizó éxito. Pero hizo algo más peligroso, lo empujó a seguir siendo fiel a lo que estaba creando. Y ahí, entre dudas y terquedad, empezó a tomar forma algo distinto. Un personaje que no era héroe. Que no era ganador. Que no tenía nada, y aún así seguía ahí. Un niño. Un niño que no se quejaba como adulto. Un niño que no reclamaba al mundo. Un niño que sobrevivía con humor. Roberto volvió a tomar la pluma. Y escribió un nombre. Todavía no sabía que ese nombre iba a cruzar fronteras. Todavía no sabía que iba a marcar generaciones. Todavía no sabía el precio que iba a pagar por sostenerlo tantos años. Solo sabía una cosa. Si esto fallaba, ya no quedaba mucho más que intentar. Y justo cuando esa idea empezó a sentirse real, llegó la llamada. Una llamada que no prometía nada. Pero que tampoco podía ignorarse. En esa casa no se hablaba de ratings. Se hablaba de cansancio. No se celebraban récords de audiencia. Se respiraban preocupaciones.
Porque crear algo que hiciera reír a todo un continente no fue gratis. Costó tiempo. Costó salud. Costó pedazos de vida que no regresan. Y mientras afuera el chavo pedía una torta de jamón, adentro, el hombre hacía cuentas mentales para ver si alcanzaba para todo. Con el paso del tiempo, esa casa también fue testigo de otra presencia. Una mujer que no llegó de golpe, sino poco a poco. Con miradas largas. Con silencios compartidos. Florinda no era un personaje ahí. No era doña Florinda. Era Florinda, la mujer real, la que también cargaba sus propias decisiones, sus propias renuncias, sus propios dilemas. En esa casa no había aplausos cuando ella entraba. Había conversaciones bajitas. Había acuerdos no dichos. Había complicidades que no salían en pantalla. Y tensiones que tampoco. Porque cuando dos personas caminan juntas en medio del éxito, no todo es luz. También hay sombras. Y esa casa las conoció todas. Mientras tanto, afuera, el país seguía riendo. México seguía prendiendo la tele a la misma hora. Las familias seguían sentándose juntas, aunque fuera en una sala chiquita, aunque el sillón estuviera roto, aunque el calor apretara. El Chavo unía. Hacía olvidar. Hacía reír incluso cuando la cosa estaba dura. Y nadie se preguntaba qué pasaba con el hombre que sostenía todo eso. Nadie se preguntaba cuánto aguantaba. Cuánto callaba. Cuánto se guardaba para no arruinarle la risa a nadie. Esta no es la historia de un programa de televisión. No es una biografía contada con fechas y premios. No es un recuento de éxitos. Esta es la historia de lo que no se vio. De lo que no se grabó. De lo que no salió en ningún capítulo. Es la historia de una casa humilde que fue testigo de sacrificios silenciosos. De un hombre que dio risas. Mientras aprendía a vivir con silencios. Y de cómo, a veces, el mayor éxito no cambia nada por fuera. Pero lo cambia todo por dentro. Antes de seguir. ¿Tú qué piensas de esto? ¿El éxito justifica todos los sacrificios personales? Cuando la puerta de esa casa se cerraba, el ruido del mundo se quedaba afuera. No importaba si en la calle sonaba un camión de la basura con su campana, si el vecino tenía la radio a todo volumen o si pasaba un vendedor gritando tamales oaxaqueños. Dentro, todo era distinto. Había un silencio que no era paz, era otra cosa, como un cansancio acumulado. Roberto se quedaba un momento quieto, con la mano todavía en la chapa, como si el cuerpo le pidiera permiso para seguir. A veces ni prendía la luz de inmediato. Caminaba despacio, con esa forma de andar de alguien que trae la cabeza llena de pendientes, de frases, de escenas que no terminan de cuajar. Era el mismo hombre que la gente luego vería sonriente, ingenioso, ocurrente, pero ahí, en esa casa, era solo Roberto. No siempre fue Chespirito. Ni siquiera siempre fue el que hace reír. Antes de todo eso, hubo días raros. Días largos. Días donde el talento no pagaba la renta, donde el sueño no daba de comer, donde la gente te decía, sí, qué padre lo que haces, pero al mismo tiempo te miraba con cara de ¿y de eso vas a vivir? En México, cuando no traes lana y traes ideas, te tachan de loco. O de flojo. O de soñador. Y Roberto escuchó esas palabras más veces de las que le gustaría admitir. No porque la gente fuera mala por deporte, sino porque así es el país. Aquí la vida te obliga a ser práctico, aunque te duela. Aquí el échale ganas viene con factura. Y él le echaba. Pero no de esas ganas de frase motivacional. Ganas de verdad. Ganas de aguantar. Ganas de seguir escribiendo aunque nadie te alabara. Ganas de volver a intentarlo cuando te decían que no, o peor, cuando te decían luego vemos y ese luego se convertía en nunca. En esa etapa, la casa no era símbolo. Era necesidad. Era refugio. Era un lugar donde se podía fracasar sin que nadie aplaudiera ni se burlara. Ahí cabían las libretas con tachones, los papeles arrugados, las ideas que sonaban bien en la cabeza y salían chuecas en el papel. Ahí cabía la duda. Porque Roberto tenía dudas. Claro que sí. Las tenía como cualquiera. Había noches en las que se sentaba y se quedaba mirando un punto fijo, como si en la pared pudiera aparecer una respuesta.
Y en esas noches, el humor no era alegría. Era herramienta. Era defensa. Era un modo de no dejarse tragar por la realidad. El problema es que la realidad no perdona. La realidad llega con recibos. Con compromisos. Con familia preguntando cómo vas. Con amigos que ya traen carro y tú sigues contando monedas. Con la presión de querer demostrar que no eres un sueño sin fundamento. A veces se escuchaba un pues ni modo por lo bajito, dicho con la voz de quien no quiere dramatizar, pero por dentro trae un nudo. Y aún así, al día siguiente, él volvía a sentarse, volvía a escribir. Como si estuviera apostando contra el destino. Hay algo bien mexicano en eso, aguantas con dignidad. Te cae encima el mundo y tú sigues. No porque seas invencible, sino porque no te queda de otra. Y justo cuando uno piensa que el éxito llega con fuegos artificiales, en realidad llega como llegan las cosas importantes en la vida, despacito, a lo callado, sin pedir permiso. Primero fue una oportunidad pequeña. Luego otra. Luego un espacio donde lo dejaron probar. Y en cada paso, Roberto iba aprendiendo una lección que le dolía, pero le servía, no basta con ser bueno. También hay que sobrevivir al camino. En esa casa, empezaron a nacer personajes sin nombre todavía. Voces. Gestos. Tonos. Un tipo de humor que no era de burla fina ni de chiste pesado, sino de algo más cercano. Humor de barrio, de vecindad, de patios donde se escucha el regaño de una mamá y el grito de un chamaco jugando. Humor que se entiende en todo México, porque sale de lo cotidiano. Y sin darse cuenta, Roberto estaba creando un mundo. Uno que parecía simple, pero traía verdad. Uno que podía hacer reír a un señor cansado después de trabajar todo el día, o a una señora que ya no sabía cómo estirar el gasto. Uno que podía hacer que una familia se reuniera, aunque fuera tantito, aunque fuera para olvidarse del estrés. Pero todavía no estaba el chavo. Todavía no existía ese niño flaco, con gorra, con mirada triste y ternura en la cara. Todavía no existía el barril. Todavía no existía la vecindad. Lo que sí existía era el cansancio y la terquedad. Existía la necesidad de hacer algo que funcionara. Algo que de verdad pegara. Algo que no se quedara en intento. Porque Roberto ya había probado lo que se siente fracasar. Y aunque no lo decía en voz alta, una parte de él tenía miedo de volver a empezar desde cero. Tenía miedo de que el país lo tragara y lo escupiera como a tantos. Era bueno, pero no la armó. Esa noche, ya tarde, se quedó sentado frente a la mesa. Afuera se escuchaba un perro ladrando y el rumor lejano de la ciudad. Dentro, la casa olía a café viejo. Roberto tomó una hoja en blanco, la miró como si le estuviera retando, y escribió una frase que no era chiste. Era una frase sencilla. Casi infantil. Una frase que, sin saberlo, estaba a punto de cambiarle la vida. Y justo cuando terminó de escribirla, alguien tocó la puerta. No fue un golpe fuerte. Fue un toque breve, como con cautela. Como si la persona dudara si debía estar ahí. Roberto se quedó inmóvil, con la pluma todavía en la mano. Porque esa visita no venía a aplaudirle nada. Venía a ponerlo contra una decisión que podía romperlo por dentro. Roberto abrió la puerta con cuidado, como si temiera que del otro lado no hubiera nadie. La noche estaba tibia, de esas noches chilanguísimas donde el aire no se mueve pero tampoco sofoca. La calle estaba medio vacía, apenas iluminada por un foco que parpadeaba. Y ahí, parada frente a él, estaba ella. No llegó con discursos ni con sonrisas exageradas. Llegó con una mirada firme, tranquila, de esas que no buscan impresionar, sino entender. No era un personaje todavía. No era doña Florinda. Era Florinda Mesa, una mujer real, con su propia historia a cuestas, con decisiones ya tomadas y otras que todavía dolían. Entró a la casa sin hacer ruido. Miró alrededor con discreción. No hubo sorpresa exagerada ni comentarios incómodos. Solo una observación silenciosa. Porque cuando alguien entra a un lugar así, lo entiende de inmediato, aquí no sobra nada, pero tampoco falta dignidad. Se sentaron. El café volvió a calentarse. Las palabras salieron despacio, sin prisa. No hablaron de fama ni de futuro grandioso.
Hablaron de trabajo, de cansancio, de lo difícil que es sostener una vocación cuando la realidad te jala de los pies. Roberto hablaba poco. Escuchaba más. Y mientras escuchaba, seguía pensando en esa hoja que había dejado sobre la mesa, con esa frase escrita que todavía no sabía qué era. La idea seguía ahí, latiendo, como si no le diera tregua. Crear mientras todo faltaba se volvió una costumbre. Faltaba tiempo. Faltaba dinero. Faltaba certeza. Pero sobraban ganas de no rendirse. Y eso, en México, ya es decir bastante. Los días se empezaron a repetir con pequeñas variaciones. Roberto escribía donde podía. En la mesa, en una silla incómoda, a veces de pie. Las hojas se acumulaban. Algunas se rompían. Otras se guardaban para luego. Y Florinda estaba ahí, no como musa romántica, sino como presencia constante. Como alguien que no aplaudía todo, pero tampoco se iba cuando las cosas se ponían pesadas. Había discusiones, claro. De esas bajitas, sin gritos, pero con tensión. Discusiones sobre prioridades. Sobre decisiones que no se pueden deshacer. Sobre lo que se gana y lo que se pierde cuando eliges un camino que no es seguro. Porque crear no es bonito todo el tiempo. Crear cansa. Crear desgasta. Crear te pone contra la pared y te pregunta si de verdad quieres seguir. Y Roberto seguía. A veces salía temprano y regresaba tarde. A veces regresaba con buenas noticias. A veces con cara de ni modo. En la casa, las emociones no se celebraban en grande. Todo era mesurado. Como si hubiera miedo de tentar a la suerte. Mientras tanto, el país seguía su ritmo. El tráfico. El estrés. La gente apretándose en el metro. Las señoras regateando en el mercado. Los niños jugando en la calle con una pelota ya parchada. Y sin darse cuenta, Roberto estaba observando todo eso. Absorbiéndolo. Guardándolo. Porque su humor no venía de libros elegantes ni de salones finos. Venía de ahí. De lo que veía todos los días. De la carencia. Del ingenio para sobrevivir. De él no hay, pero vemos cómo le hacemos. En esa casa empezaron a escucharse risas, pero no de público. Risas chiquitas. Risas nerviosas. Risas cuando una idea parecía absurda, pero tenía algo. Risas que duraban poco y luego se apagaban cuando regresaba la duda. Florinda, sentada frente a él, a veces le decía cosas simples. No consejos grandilocuentes. Frases cortas. Eso sí funciona. Eso no. Eso eres tú. Y esas palabras, dichas sin drama, pesaban más que cualquier aplauso. Pero no todo era calma. Hubo momentos de quiebre. Momentos donde Roberto se preguntó si estaba arrastrando a otros con él. Si ese camino valía la pena. Si no sería mejor buscar algo más estable, algo menos incierto. Porque cuando uno empieza a tener éxito chiquito, también empieza a tener miedo de perderlo. Y ese miedo no se dice. Se guarda. Se disfraza de seriedad. De cansancio. Una noche, después de horas de escribir y borrar, Roberto dejó caer la pluma. Se recargó en la silla. Cerró los ojos. Y dijo algo que no iba dirigido a nadie en particular. ¿Y si esto no funciona? La pregunta quedó flotando en el aire. Florinda no respondió de inmediato. Se quedó callada unos segundos, mirando la mesa, las hojas, la lámpara que iluminaba apenas. Luego habló, sin levantar la voz. Entonces por lo menos que sea algo tuyo. Esa frase no arregló nada. No pagó cuentas. No garantizó éxito. Pero hizo algo más peligroso, lo empujó a seguir siendo fiel a lo que estaba creando. Y ahí, entre dudas y terquedad, empezó a tomar forma algo distinto. Un personaje que no era héroe. Que no era ganador. Que no tenía nada y aún así seguía ahí. Un niño. Un niño que no se quejaba como adulto. Un niño que no reclamaba al mundo. Un niño que sobrevivía con humor. Roberto volvió a tomar la pluma. Y escribió un nombre. Todavía no sabía que ese nombre iba a cruzar fronteras.
Todavía no sabía que iba a marcar generaciones. Todavía no sabía el precio que iba a pagar por sostenerlo tantos años. Solo sabía una cosa. Si esto fallaba, ya no quedaba mucho más que intentar. Y justo cuando esa idea empezó a sentirse real, llegó la llamada. Una llamada que no prometía nada, pero que tampoco podía ignorarse. La llamada llegó temprano, cuando todavía no se le quitaba lo áspero a la voz. Roberto contestó sin muchas expectativas, como se contestan esas llamadas que ya te han fallado antes. Del otro lado no hubo euforia. No hubo promesas grandotas. Solo una frase directa, casi seca: querían probar algo nuevo. Un espacio pequeño. Sin muchas garantías. Colgó y se quedó un momento viendo el teléfono, como si pesara más de lo normal. En esa casa, las buenas noticias nunca entraban corriendo. Siempre entraban con cuidado, como pidiendo permiso. Se sentó. Volvió a leer lo que había escrito. El niño. El nombre. El tono. No era un personaje fuerte. No era valiente. No era exitoso. Era todo lo contrario. Y eso, justo eso, era lo que lo hacía peligroso. Porque en la tele casi nadie quería mostrar la derrota cotidiana. A la gente le gustaban los ganadores, no los chamacos flacos que siempre se quedaban con hambre. Pero Roberto insistió. No por terquedad ciega, sino porque entendía algo que muchos no. El mexicano no se ve reflejado en el que siempre gana, sino en el que aguanta. En el que se levanta. En el que hace chiste aunque le esté yendo de la fregada. El primer día de prueba no fue glorioso. El foro era frío. Las luces encandilaban. Los nervios se sentían en el estómago. El personaje salió. Dijo sus primeras líneas. Hubo risas, sí, pero no de esas que sacuden. Eran risas tímidas, como tanteando. Y aún así, algo se quedó flotando en el aire. No fue inmediato. No fue un boom. Fue un crecimiento lento, casi desesperante. Roberto regresaba a la casa con el cuerpo cansado y la cabeza llena de preguntas. ¿Funcionará? ¿Lo entenderán? ¿No será demasiado triste? ¿No será demasiado simple? Florinda lo escuchaba. A veces opinaba. A veces solo asentía. Porque cuando alguien está construyendo algo frágil, cualquier palabra de más puede romperlo. Con el paso de las semanas, el niño empezó a quedarse. A incomodar. A colarse en la rutina de la gente. En las tardes, las familias se sentaban a verlo sin saber bien por qué. Los niños se reían. Los adultos sonreían con algo atorado en el pecho. El personaje no pedía lástima, pero la provocaba. No exigía nada, pero se volvía imposible de ignorar. Y ahí empezó el problema. Porque cuando algo pega, también empieza a exigir. Más tiempo. Más ideas. Más energía. Roberto empezó a vivir entre dos mundos, el del foro, lleno de ruido, y el de la casa, donde el silencio se hacía más pesado. La fama llegó, pero no como en las películas. Llegó con cansancio. Con agendas apretadas. Con responsabilidades que no se pueden soltar. Llegó con la presión de no fallar. De no cambiar demasiado. De no perder la esencia. Y mientras el niño se volvía famoso, el hombre empezaba a desaparecer un poco. Las noches se alargaron. El cuerpo empezó a pasar factura. Había días en los que Roberto se quedaba mirando el techo, sin poder dormir, repasando escenas en la cabeza. Había discusiones que no tenían que ver con dinero ni con fama, sino con ausencias. Con decisiones que no se pueden tomar a medias. Florinda también empezó a sentir el peso. Porque estar al lado de alguien que carga con todo no es fácil. Hay momentos en los que el éxito se mete entre dos personas y no pide permiso. Momentos en los que una carrera empieza a marcar el ritmo de la vida. No todo era amor de novela. Había roces. Silencios largos. Días en los que nadie quería hablar. Y aún así, seguían. Porque cuando ya apostaste tanto, retirarte duele más que aguantar. El personaje creció. La vecindad se llenó. La gente empezó a repetir frases en la calle. En el camión. En la escuela.
El niño ya no era solo un personaje. Era parte de la cultura. Y Roberto lo sabía. Pero también sabía algo más, ese niño se estaba comiendo su tiempo, su energía, su tranquilidad. Cada capítulo nuevo era un pedazo más de sí mismo que se iba quedando ahí. En la casa, las cosas no cambiaron mucho. No hubo mudanza. No hubo lujos repentinos. Solo más cansancio. Más responsabilidad. Más miedo de fallar. Una noche, después de una grabación pesada, Roberto llegó y se dejó caer en la silla. Florinda lo miró y supo, sin que él dijera nada, que algo estaba pasando. Esto ya no es solo un programa, dijo él, con la voz baja. Esto ya es una carga. No lo dijo como queja. Lo dijo como verdad. Porque el éxito, cuando no lo eliges a medias, también se vuelve un peso. Un peso que no puedes soltar sin decepcionar a millones. Y aún así, al día siguiente, volvió al foro. Volvió a ponerse el traje. Volvió a darle vida al niño. Porque sabía que, aunque le costara, ese personaje ya no le pertenecía solo a él. Y en ese momento, sin que nadie lo anunciara, empezó el sacrificio de verdad. Déjame preguntarte algo antes de seguir. ¿Tú crees que un creador debería seguir cuando su obra empieza a consumirlo por completo? Cuando el programa terminó de meterse en la rutina de la gente, el país empezó a moverse distinto a su alrededor. No de golpe, no con fuegos artificiales, sino como se mueven las cosas que de verdad se vuelven parte de la vida diaria. A la misma hora, en miles de casas, alguien le subía al volumen. En colonias humildes, en barrios tranquilos, en pueblos donde la tele todavía se veía en blanco y negro, el niño aparecía puntual. La risa se repetía como eco. No era una risa elegante. Era una risa reconocible. De esas que salen sin permiso. De esas que suenan igual en una vecindad de la capital que en una sala chiquita del norte o del sur del país. El Chavo ya no era un programa, era costumbre. Y mientras eso pasaba afuera, la casa seguía igual. La misma puerta. La misma mesa. El mismo foco que iluminaba apenas. No hubo un cambio radical. No hubo esa transformación que la gente imagina cuando alguien la arma. Roberto llegaba cansado, se quitaba los zapatos, se sentaba. Florinda a veces ya estaba ahí. A veces llegaba después. La rutina se fue acomodando alrededor del trabajo, no al revés. Había días buenos, claro. Días donde una escena salía perfecta, donde el equipo se reía de verdad, donde el personaje parecía fluir solo. Pero esos días no se celebraban con champaña. Se celebraban con un salió bien y un suspiro largo. Porque el éxito, cuando se vuelve constante, deja de sentirse como triunfo y empieza a sentirse como responsabilidad. En la calle, la gente lo reconocía. Lo paraban. Le pedían frases. Le pedían fotos. Le agradecían. Y él respondía con educación, con sonrisa medida, con ese tono tranquilo que no busca sobresalir. No se le subió. No se volvió inalcanzable. Pero cada encuentro era otro recordatorio de que ya no podía fallar. En la casa, la fama no entraba. No se sentaba a la mesa. No pagaba el cansancio. Ahí seguía siendo el mismo hombre que hacía cuentas mentales, que revisaba libretas, que se preguntaba si el próximo capítulo iba a estar a la altura. Florinda lo veía. Veía cómo el cuerpo empezaba a resentir el ritmo. Cómo las pausas se volvían más cortas. Cómo los silencios se hacían más frecuentes. No era drama. Era desgaste. Había noches donde la televisión estaba apagada, aunque el programa estuviera al aire en otros lados. Nadie tenía ganas de verse. Nadie tenía ganas de revivir el día. A veces solo se escuchaba el ruido lejano de la ciudad y el tic-tac de un reloj que parecía marcar el paso del tiempo con mala intención. Mientras tanto, el país seguía abrazando al personaje. Los niños repetían frases sin saber de dónde venían. Los adultos se reían y luego se quedaban callados, como si algo les picara por dentro. Porque ese niño sin nada decía verdades que dolían poquito, pero se dejaban pasar porque venían envueltas en risa. Y eso, para Roberto, era una carga extra. Porque sabía que no podía traicionar eso. No podía volverlo superficial.
No podía convertirlo en algo vacío. El chavo tenía que seguir siendo honesto, aunque eso implicara seguir sacando de su propia experiencia, de su propio cansancio. La casa, testigo de todo, no cambiaba. No porque no pudiera, sino porque nadie sentía la necesidad. Era como si mudarse fuera aceptar que algo se había roto. Como si cambiar el entorno fuera traicionar el origen. Había visitas, sí. Gente del medio. Conversaciones rápidas. Pero cuando la puerta se cerraba, todo volvía a su lugar. La fama se quedaba afuera, como un invitado incómodo. En más de una ocasión, alguien le sugirió que era momento de dar el siguiente paso. De pensar en grande. De disfrutar lo ganado. Roberto escuchaba, asentía, y luego seguía igual. No por terquedad. Por convicción. Porque sabía que lo que estaba sosteniendo no era solo un programa, era una conexión. Y esa conexión exigía coherencia. Florinda, desde su lugar, también cargaba con miradas y juicios. Con comentarios por lo bajo. Con versiones incompletas de la historia. Porque cuando dos personas comparten un proyecto tan grande, la gente cree tener derecho a opinar. Y esas opiniones se filtran, aunque uno no quiera. Pero en la casa, no había versiones externas. Solo lo que era. Dos personas tratando de sostener algo que ya lo superaba en tamaño. Una noche, Roberto se quedó viendo un objeto sencillo sobre la mesa. Algo insignificante. Y pensó, sin decirlo, que ese objeto había estado ahí antes del éxito y seguía ahí después. Igual que la casa. Igual que él. El mundo reía. El mundo aplaudía. El mundo pedía más. Y él, desde ese espacio pequeño, entendía que la risa tenía un precio. Un precio que no se pagaba en público. Antes de seguir, dime algo. ¿Tú cambiarías tu forma de vivir si el éxito ya te alcanzó o intentarías quedarte igual? Hubo un punto en el que el cansancio dejó de ser momentáneo y se volvió costumbre. No fue de un día para otro. Fue como se meten las grietas en las paredes, despacio, sin ruido, hasta que un día ya no puedes ignorarlas. Roberto empezó a levantarse con el cuerpo pesado, como si no hubiera dormido nada, aunque hubiera pasado horas en la cama. La cabeza seguía trabajando incluso cuando cerraba los ojos. El sacrificio no fue una escena dramática. No fue una renuncia pública ni un portazo. Fue algo más silencioso. Más jodido. Fue empezar a decir no a cosas pequeñas que, juntas, hacían la vida. Reuniones familiares que se posponían. Días libres que se cancelaban. Momentos que se dejaban para después, y ese después nunca llegaba. En la casa, el ambiente se volvió distinto. No tenso, pero sí cargado. Como cuando sabes que algo se está pagando, aunque nadie haya pedido la cuenta todavía. Florinda lo notaba en los detalles, en la forma en que Roberto se quedaba viendo la nada, en cómo suspiraba antes de contestar, en esos silencios que no eran enojo, sino agotamiento. Había noches en las que él hablaba solo. No quejas. Pensamientos en voz alta. Frases sueltas sobre escenas que no terminaban de funcionar, sobre personajes que ya no quería traicionar. Ella escuchaba. A veces respondía. A veces no. Porque hay momentos en los que acompañar es simplemente no irse. El programa seguía creciendo. Las exigencias también. Cada capítulo nuevo era una promesa que no se podía romper. La gente esperaba algo. Algo que los hiciera reír como siempre. Algo que les recordara por qué se sentaban frente a la tele. Y esa expectativa pesaba. Roberto empezó a entender que ya no se pertenecía del todo. Que una parte de él estaba hipotecada al personaje, a la vecindad, a esa historia que ya era de todos. Y aceptar eso duele más de lo que parece. Porque implica dejar de ser prioridad en tu propia vida. La casa escuchó discusiones que no salieron en revistas. Conversaciones largas, cansadas, sobre límites que no existían. Sobre el miedo de que todo se derrumbara si uno aflojaba tantito. No eran pleitos escandalosos. Eran charlas bajas, con la voz cansada, donde nadie quería ganar, solo entender. Hubo renuncias que no se dijeron en voz alta. Proyectos que no se tomaron. Caminos que se dejaron de lado para no mover demasiado lo que ya estaba funcionando.
El sacrificio no fue solo de Roberto. Fue compartido. Porque cuando alguien carga con algo tan grande, arrastra a los que están cerca, aunque no quiera. Y aún así, él no se permitió victimizarse. No era de esos. No le gustaba el drama innecesario. Si algo le dolía, se lo guardaba. Lo transformaba. Lo convertía en chiste. En silencio. En rutina. El cuerpo empezó a cobrar factura. No como castigo, sino como aviso. Dolores que se ignoraban. Cansancio que ya no se iba con una noche de sueño. Pero detenerse no era opción. Porque detenerse implicaba fallarle a demasiada gente. La ironía era cruel, mientras más éxito tenía el programa, menos espacio tenía el hombre. Mientras más risas provocaba, menos energía le quedaba para sí mismo. Y eso, aunque nadie lo viera, iba dejando huella. Florinda, parada frente a él una noche, lo dijo sin rodeos. No como reclamo. Como realidad. Esto te está costando mucho. Roberto no contestó de inmediato. Bajó la mirada. Sonrió tantito, como quitándole peso. Vale la pena, dijo. Y en el fondo, ambos sabían que esa frase era mitad verdad y mitad escudo. El sacrificio no salió en pantalla. No se grabó. No se editó. No tuvo música de fondo. Se quedó ahí, en la casa, pegado a las paredes, en los objetos que nunca cambiaron de lugar. Y aún así, al día siguiente, Roberto volvió a trabajar. Volvió a escribir. Volvió a ponerse el traje. Porque había decidido algo desde hacía mucho, si iba a pagar un precio, que fuera por algo que valiera la pena. Dime tú. ¿Crees que vale la pena sacrificar tanto por una obra que hace felices a millones, aunque a ti te vaya dejando vacío por dentro? Con el tiempo, algo quedó claro para todos los que lo miraban de cerca: el éxito no lo transformó. No lo volvió ruidoso. No lo volvió distante. No lo volvió otro. Si acaso, lo volvió más cuidadoso. Como quien sabe que cualquier paso en falso puede romper algo que tardó años en construirse. La casa seguía siendo la misma. No por terquedad, sino por costumbre. Porque ahí estaba todo lo que importaba. Ahí estaban los recuerdos antes de que todo explotara. Ahí estaba la versión de Roberto que nadie aplaudía, pero que era la base de todo lo demás. Seguía escribiendo con la misma disciplina. Seguía corrigiendo como si nadie lo fuera a ver. Seguía preocupándose por detalles que muchos considerarían exagerados. Un gesto. Un silencio. Una frase que tenía que sonar verdadera. Porque para él, la risa no era un truco. Era una responsabilidad. Florinda lo observaba en esos momentos de calma rara, cuando no había grabaciones ni juntas, cuando el teléfono no sonaba. Lo veía sentado, pensando, como si el personaje todavía le hablara al oído. Y entendía que no había manera de separar del todo. O al creador de lo creado. Que ese niño flaco ya vivía ahí, en esa casa, en esa mesa, en ese silencio. El éxito trajo dinero, sí. Trato distinto. Reconocimiento. Pero no trajo ligereza. No trajo descanso. Porque Roberto no sabía vivir a medias. No sabía hacer algo solo bien. Tenía que hacerlo completo, aunque eso significara seguir cargando. Hubo momentos en los que pudo haberse retirado. En los que pudo decir hasta aquí. Nadie se lo habría reclamado. Pero había algo más fuerte que el cansancio, la lealtad a la gente que encontraba consuelo en esa historia. A los niños que se veían reflejados. A los adultos que se permitían reír sin culpa. En México, la gente reconoce cuando algo es auténtico. Y Roberto nunca dejó de serlo. No se subió al pedestal. No cambió su forma de hablar. No fingió una vida que no era. Se quedó donde estaba, con los pies bien plantados, como diciendo sin palabras: de aquí vengo y aquí sigo. La casa, testigo mudo, acumuló años. Vio pasar temporadas. Vio despedidas. Vio regresos. Vio a un hombre envejecer sin perder la esencia. Vio cómo el éxito podía convivir con la sencillez sin pelearse. Y eso, en un país donde el triunfo suele ir acompañado de exceso, era casi un acto de rebeldía.
Roberto entendía algo que pocos entienden: no todo lo que brilla se disfruta. Hay cosas que se sostienen por compromiso, por cariño, por una especie de pacto silencioso con la gente que te acompaña desde lejos. El personaje seguía ahí. La risa seguía ahí. Pero el hombre también. Con sus límites. Con sus cansancios. Con su forma tranquila de habitar el mundo. No hubo un momento exacto donde dijera valió la pena. No funcionaba así. Era más bien una sensación acumulada. Una certeza callada. Como cuando sabes que hiciste lo que pudiste, aunque te haya costado. Y en esa casa, al final del día, eso era suficiente. Con los años, la casa empezó a llenarse de un silencio distinto. Ya no era el silencio del cansancio ni el de la duda. Era otro. Uno más pesado, pero también más sereno. Como cuando sabes que ya caminaste lo que tenías que caminar y ahora solo queda mirar hacia atrás sin prisa. Las paredes seguían ahí, sin adornos nuevos, sin lujos tardíos. Los objetos seguían ocupando su lugar, como si nunca hubiera pasado nada extraordinario. Y tal vez por eso decían tanto. Porque cada cosa ahí había visto nacer una idea, morir un miedo, sostener una decisión difícil. Roberto se sentaba a veces sin escribir. Solo a estar. A recordar. No con nostalgia exagerada, sino con esa mezcla rara de orgullo y cansancio que dejan las cosas bien hechas. Sabía que había entregado más de lo que muchos imaginaban. Y también sabía que no todo sacrificio se entiende desde fuera. Florinda seguía ahí. No como personaje. Como testigo. Como alguien que vio lo que no se grabó. Lo que no se contó. Las noches largas, las dudas calladas, los momentos en los que el éxito parecía más carga que premio. Ella también sabía que la historia real no cabía en ningún capítulo. Afuera, el mundo seguía repitiendo frases. Seguía riendo. Seguía enseñándole a nuevas generaciones un humor que no insultaba, que no necesitaba gritar para funcionar. Un humor que hablaba desde la carencia, pero sin resentimiento. Desde la inocencia, pero sin ingenuidad. Y eso fue lo que realmente dejó Roberto. No solo un programa. No solo personajes. Dejó una forma de mirar la vida. Una manera muy mexicana de enfrentarla, con humor, con dignidad, con resistencia silenciosa. El niño del barril nunca tuvo nada. Y aún así, nunca dejó de compartir. Esa idea, sencilla y profunda, nació en una casa donde tampoco sobraba nada. Donde se aprendió que el valor no está en lo que se presume, sino en lo que se sostiene cuando nadie está viendo. El éxito no lo volvió otro. No lo arrancó de su origen. No lo hizo olvidar de dónde venía. Y quizá por eso su historia sigue viva. Porque no se construyó desde la soberbia, sino desde la humanidad. La casa no se convirtió en museo ruidoso. No necesitó placas doradas. Su legado no estaba en las paredes, sino en lo que esas paredes resguardaron. El trabajo. El sacrificio. La constancia. El silencio. Roberto no fue un héroe de portada. Fue algo más raro y más valioso, un hombre coherente. Uno que eligió quedarse fiel a lo que creó, aunque eso le costara más de lo que muchos estarían dispuestos a pagar. Y mientras el mundo sigue riendo con ese niño que nunca creció, la casa sigue ahí, callada, discreta, sosteniendo una verdad simple: a veces, lo más grande nace en los lugares más humildes, y se mantiene vivo gracias a quienes están dispuestos a cargar con el precio sin hacer ruido. Para cerrar, dime algo. ¿Tú crees que hoy estamos dispuestos a sacrificar tanto por crear algo que de verdad deje huella? Gracias por quedarte hasta el final. Si esta historia te movió algo por dentro, dale like, compártela y suscríbete. Aquí seguimos contando historias que no siempre salen en pantalla, pero que dicen mucho más de lo que parece.